Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio donde en cada capítulo comentamos temas cinematográficos, eventos de cine, ya ven que también tenemos episodios de música, cualquier tema que sea conveniente comentar. Y pues siempre estoy en compañía de sus anfitriones, Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez. Y pues te cedo la palabra, Luis, para que nos comentes qué vamos a comentar en esta ocasión. Pues en este episodio vamos a hablar de quizá la película de terror más esperada de este año, Long Legs de Oz Perkins, que ya por fin de una, digamos, larga espera, por fin llegó a cines de México hace un par de semanas. Y también vamos a hablar de El Eco, el nuevo documental de Tatiana Hueso, que pues también ya estuvo en la reciente entrega de los Arieles. Vamos a hablar de eso. Y pues también ya se había tardado un rato en estrenarse, pero por fin pues llegó a salas. Y pues primero vamos a empezar con Long Legs y Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión. Es correcto, Long Legs, que aquí en México le pusieron el título de Long Legs, coleccionista de almas. Es la más reciente película de Osgood Perkins, cineasta que, pues cabe mencionarlo, es hijo de... De Se Anthony me fue el Perkins. nombre del actor, pero es Norman Sí, Bates, ¿no? que también Anthony ¿Cómo? Perkins. Anthony Hijo de Perkins. Anthony Perkins, muy correcto, que hace de Norman Bates en Psicosis, Uh-huh. y que pues parece ser que es de esas familias que tienen un linaje artístico bastante notable. Pero particularmente hablando de Osgood, pues él ya lleva haciendo algunas cuantas películas, pero sobre todo se ha enfocado su filmografía como al terror, un poco a lo fantástico. Entre sus películas está la de Gretel y Hansel, que yo la mencionaba el episodio pasado. Uh-huh. Tiene por ahí una película que creo que se llama La desaparición de Jane Doe o algo por el estilo. Eh, y pues varias cosas, solo que esta es como que su primer película que hace boom y pues sí Sí. quería mencionar eso, pues tiene que ver bastante con el aparato de distribución con el que se ha manejado. Y pues la película de qué trata es sobre una agente del FBI llamada Lee Harker, interpretada por Maika Monroe, la actriz de It Follows. Uh-huh. Esta Lee Harker es una agente del FBI que tiene eh, como cierto grado de telepatía, bueno, no, más bien como de poderes psíquicos. Tiene cierto Uh-huh. grado de poderes psíquicos y se involucra en el caso de un asesino que lleva años asesinando y que no ha sido atrapado, ¿no? Y ella tiene como que ciertas visiones sobre él y, bueno, por ciertas circunstancias la llaman a ella para que se encargue de este caso. Y el asesino se denomina a sí mismo Long Legs en ciertas cartas que deja en las escenas de crimen que él comete. Algo muy siniestro de este asesino es de que él no deja rastro en sus escenas de Uh-huh. crimen, más que las cartas, pero de ahí en fuera no deja muestras de ADN, quién sabe cómo entró a las casas, parece que ni toca a las víctimas, o sea, comete asesinatos casi que perfectos, ¿no? ¿Y qué me ha parecido? O sea, creo que es una película, la verdad, muy, 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 muy interesante, tanto en su forma cinematográfica, pero también un poco por lo que yo decía antes, por el, el aparato de distribución que se ha manejado. O sea, esta es una película que sí o sí hizo ruido y sí o sí la gente se enteró eh, que está esta película, ¿no? Y particularmente lo que más ha estado tratando de ocultar, aunque eso ya se estropeó con la distribución en México, Sí. era cómo lucía Nicolas Cage caracterizado de Long Legs. Y, y sí, no, o sea, muchos, muchos comentarios alrededor de cómo eran sus apariciones, del impacto que generaba la primera vez que salía. Incluso hizo pues, varias dinámicas, ¿no? De que es Uh-huh. que le habían puesto un detector, un marcador del pulso a Micah Monroe para la escena Sí. donde lo conoce y no sé qué tanto ahí. Eh,
Y bueno, creo que esto escaló a tal grado de incluso haber un par de críticas, o incluso no sé si solo una, que decía que era el silencio de los inocentes de casi casi que del año, ¿no? El nuevo silencio de los inocentes. Y pues sí digo que es un caso particular porque, o sea, es una película de Neon, quien lo distribuye internacionalmente. Osgood Perkins, creo que fuera de Gretel y Hansel, la verdad era un cineasta que pasaba muy desapercibido para varios. Y, y ahora sí que ya todos se enteraron de esta película, ¿no? Y creo que eso es bueno, o sea, que haya generado expectativa y que haya generado este nivel de emoción, porque yo cuando la fui a ver era como de, no manches, o sea, ya la voy a ver por fin. Sí. Pero creo que va a resultarle contraproducente, por lo menos ahorita en esta temporada, porque pues, ya también ya salieron todos los comentarios de la gente que no les ha gustado. Y pues sí, empezando por lo de que si este era el nuevo silencio de los inocentes, no, pues qué mala comparación. Y no porque no esté a la altura, que bueno, francamente no lo está, pero o sea, más allá de eso, pues es casi que la maldición del ciudadano Kane, ¿no? De que Orson Welles siempre estuvo bajo la sombra de que todos esperaban que él superara al ciudadano Kane y según la opinión de la audiencia de su tiempo nunca lo hizo. Y entonces, pues imagínate, ¿no? Si te pones tú mismo a compararte con películas así, pues te estás poniendo la vara demasiado alta, ¿no? Entonces, creo que eso le va a resultar contraproducente. Pero ahora que si creo que fue bueno que lo hiciera, yo digo que sí, porque, o sea, ahora sí que estamos ahorita en una guerra de atención, o sea, bueno, sí, pues sí, tanto los espectadores para saber qué vemos, como los cineastas y las películas para ser vistos. Y entonces, pues claramente aquí sí es de llama la atención como puedas. Y pese a que ya lo dije, no es el silencio de los inocentes y sí tiene sus reparos, ahorita quiero ahondar en ellos. Sí, creo que es una película que en mi primer visionado me impactó así un buen. O sea, sí. La primera escena, tal cual es un teaser, es una presentación para la película y es brutal. O sea, neta, yo dejé hecho mi pantalón champurrado cuando la vi la primera vez. Pensé, de verdad, me fui. Y como eso, hay varias cosas en la película que se van presentando que particularmente son marcas de violencia, o sea, momentos de violencia inesperada, que yo también me quedaba como de, uy, no manches, eso estuvo muy, muy gacho. Eh, entonces creo que es una película que sabe jugar con la sorpresa, pero ante todo lo que más me ha interesado es su incursión como en el gótico sureño, que es como una suerte de subgénero o línea de películas o películas o productos ficcionales, entre ellos también series y libros, que están ambientados en el sur de Estados Unidos y que tienen cierto trasfondo medio, pues sí, gótico, medio fantasioso, oscuro. Eh, un ejemplo muy marcado de esto es una película reciente como de Devil All the Time, que se estrenó en Sí. Netflix en la pandemia. Está también la serie de True Detective, que esta película con True Detective tiene algo que ver. Se parecen más, sí. Ujú. Eh, y pues así tiene tiene una capa muy interesante de metafísica. O sea, es una película muy perversa. Más cuando como que vas avanzando en la película y ves cuál es lo que mueve a este asesino, a Longlegs, le da esa capa todavía más, pues ahora sí que hasta esotérica. Entonces, a mí algo que me llamó mucha atención de eso es que el cineasta Wood Perkins, que también hace el guión, siento que está como que reimaginando lo que es un crimen normal en Estados Unidos, o sea, lo que se le denominan crímenes a sangre fría, que también yo creo que para alimentar esta película yo recomendaría el libro A Sangre Fría de Truman Capote, pero se está imaginando la naturaleza de los asesinatos a sangre fría, pero dándoles una capa como fantasiosa. Y eso a mí se me hizo interesantísimo. Mezclado con un montaje y una música que también creo que está, también quizá remarcar esto más adelante, pero creo que pues, obviamente es una película que incluso tanto quienes la defendemos como los detractores dicen que esto es una película atmosférica. Y Sí. sí, o sea, es una película que está muy trabajada en ese aspecto. Lo único que sí quiero como mencionar para terminar mi opinión, bueno, esta primera opinión,
es que sí creo que es una película que ya cuando llegas al final no sorprende como uno quisiera. O sea, uno quisiera llevarse una mayor sorpresa y creo que la película te lleva a un rumbo muy sencillo, pero te lo hace muy embrollado todo el camino. Y aunque creo que uno sí disfruta el camino, llegas al final y dices, bueno, al menos a mí me quedó esa insatisfacción que creo que a varios les ha pasado y por eso es que tiene fuertes detractores esta película. Y lo otro es que ya la pude ver por segunda vez y no sé si me dejé llevar por los detractores, pero sí siento que la segunda vez ya no me funcionó tan bien la película. Ya sabiendo las sorpresas, ya sabiendo los impactos que tenía que haber, ya no me funcionó tan bien. Aunque sí me seguía brincando la atmósfera, la música, Sí. la composición fotográfica, eso me seguía funcionando muy, muy bien. Y si con algo me quedo de esta película, es el teaser. O sea, el inicio a mí se me hizo wow, 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 o sea, impresionante. Entonces yo creo que hasta ahí lo dejaría por el momento, Luis. No sé qué te haya parecido a ti. Pues, híjole, es que tienes mucha razón en esta parte del hype que se armó alrededor de esta película. O sea, creo que es algo, no sé si llamarle un mal necesario, pero de qué era necesario. Ya tiene rato que no vemos que una película se le haga tanto, pues sí, este tipo de promoción, ¿no? Este tipo de campañas de marketing que de verdad atraigan a la gente, que de verdad hagan a la gente ir al cine. O sea, el día de hoy la película lleva 105 millones de dólares en taquilla mundial, siendo una película con 10 de millones de presupuesto. O sea, ya hizo bastante, ¿no? Y, y la verdad es que en estos tiempos ya llegar a esos números en taquilla para una película pequeña es o sea, es milagro. Y entonces creo que, o sea, sirvió muy bien, pero la verdad es que sí le juega en contra. Y yo creo que, o al menos para mí, yo siempre llego a las películas sin expectativas. Intento que, por más que ya haya escuchado comentarios, ya sean positivos o negativos, siempre trato de llegar al pues vacío, en ceros. Y creo que lo logré con esto. O sea, obviamente también estaba muy emocionado por verla, pero no quería como, pues sí, dejarme llevar, ¿no? Por lo que ya sabía, por lo que ya había escuchado de ella. Y a mí creo que en la primera vista me gustó bastante, pero igual que tú, pues sí me quedé con ciertas, sí, con ciertos reparos. Pero, o sea, hablando también de lo positivo, o sea, creo que estamos igual, ¿no? O sea, esta parte de la atmósfera es, no sé, esta película, sí, creo que junto con La Primera Profecía, al menos de este año, estas dos películas de terror están hechas para tener una vibra muy, muy mala. Ni Ujú. siquiera porque esté pasando como algo explícito o algo violento, o sea, la pura atmósfera te hace sentir mal, te está asfixiando de una manera, ¿no? Y eso a mí me pareció, pues sí, se me hace que es un trabajo excepcional en ese sentido, porque, no sé, o sea, creo que ya meter a la gente como a sentirse de una forma tan negativa viendo una película, pues es, es complicado. Y creo que aquí Perkins lo hace bastante bien. Ya de ahí, creo que también se me hace como muy curioso el contexto en el que crea la historia. O sea, para mí esta parte como de pensar que no sé, creo que la película está hecha como si todas estas cuestiones del pánico satánico de esa Ujú. época, pues fueran reales, ¿no? O sea, es como un, sí, es como un what if, ¿no? Es como qué habría pasado si todas estas cuestiones del metal y las películas y todo eso que se acusaba de ser satánico, de verdad hubieran influenciado crímenes como el de este sujeto, ¿no? Y, o sea, sin spoilear o no sé qué tanto ya se puede decir del aspecto de Nicolas Cage, pero pues no es coincidencia, ¿no? Que se parezca tanto a Marilyn Manson. O sea, es muy obvia la similitud ahí, ¿no? Y esa parte a mí me parece como muy, no sé, es curiosa y por un lado podría decir como de que, ay, qué mal que están como, eh, sí, juntando estas cuestiones como de la cultura y eso a algo satánico, pero creo que Perkins lo está haciendo con un poquito de humor, o sea, sí hay,
sí hay algo de Pero humor negro en esta película, cosa que también creo que ayuda a la atmósfera, porque sí, de repente sí tienes como que dejarte llevar, ¿no? Por reírte de algo que a lo mejor no, en otro contexto no sería, pues, gracioso, ¿no? Eh, entonces creo que a mí me gusta como si plantear ese universo alterno en el que todas estas cosas son reales, pues sí, tiene su carga como un poco humorística y eso me gustó mucho. Pero creo que sí, creo que lo lleva a un extremo en el que, como dices, al final se desinfla. Y creo que eso es porque en este extremo lo quiere hacer como lo más lógico posible. Creo que trata Osgood Perkins de que este misterio que sí es como sobrenatural, pero también es muy policíaco, o sea, muy realista, o sea, que sí tenga credibilidad, que sí sea verosímil. Y para mí es ahí donde me perdió. Y creo que sí lo confirmé también viéndolo ya por segunda vez. O sea, creo que puedo ver como todo el inicio y me doy cuenta de que no hay tanta, digamos, sustancia ahí, ¿no? O sea, creo que sí es una película que está muy dirigida a a que su solución fuera, pues, sobrenatural, ¿no? O sea, pues por conveniencia de las deidades, digamos. Y o sea, y creo que está bien, pero no sé por qué al final también, por qué chocó esa necesidad de quererte explicar así tan lógicamente cómo sucedió paso por paso todo lo que acabas de ver, ¿no? O sea, o cómo se resuelve el misterio. O sea, para mí esta película le hace falta eso, misterio. Te quiere revelar mucho, te quiere decir de dónde sale cada cosa, cómo pasa cada cosa. Y no sé, eso a mí no, digamos, no me la arruinó, porque creo que es ahí como un sentimiento muy conflictivo con el que tengo que lidiar, porque no me la arruina, pero yo creo que sí pasa de ser una película que pudo ser excelente a buena. Y, y no sé, o sea, como que todavía estoy, sí, todavía estoy en conflicto con ese sentimiento, porque de verdad creo que esta película podría ser grande, de verdad grande, y no lo es. Al final, para mí ya no lo es. sí, pues creo que ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que esta es una película que sí se le ve el potencial para de verdad ser mucho, mucho mejor. Y sí, o sea, esto que tú explicas de lo de la explicación, pues tiene que ver mucho pues, con el desenlace. Ujú. Y sí, yo creo que esta película como que pudo haber aprovechado varios elementos que planteaba al inicio, como por ejemplo el arranque, y de ahí dejarlos como muy crípticos o dejarlos como más al Sí, aire o darle más elipsis. Todavía creo que se pudo haber jugado con eso y no, pues sí se decidió tal cual dar una explicación pues muy clara y, y pues no sé, o sea, sobre todo como que sí es una película que es congruente, que sí es, ujú, no sé cómo decirlo, concreta lo que nos está contando, más porque sí, final, la última escena sí es como también muy inquietante por un poco por lo que está ocurriendo, por cómo se comportan los personajes que están ahí, que también tiene que ver con esto, el tono absurdo. Que de hecho sí, o sea, la última escena a mí se me hizo muy Shyamalan, no sé si como que sí, estos personajes como actuando casi como si fueran robots. Claramente tiene cierta gracia, tiene sentido. Y volviéndola a ver, yo claramente dije, o sea, aquí sí hay un trabajo, o sea, esto sí está pasando porque tiene cierto sentido, pero de que todavía podríamos encontrarle un giro más perturbador a algo que pinta muy perturbador, eso creo que es inevitable, ¿no? Pero bueno, pues igual y se queda como una muy buena película de terror, como una película que yo creo que sí va a trascender porque ahora sí que por todo el escándalo que ha causado y sí. posiblemente vaya a haber mucha gente que la vaya a rescatar por la interpretación de Nicolas Cage, que en esta onda de que Uf, sí es una película con toques cómicos, pues es que si llega, o sea, gran parte de la película, Nicolas Cage está interpretando a un tipo que es sórdido y de lo más inquietante de la vida.
pero tiene sus fugas hacia lo Nicolas Cage, que ya es como Ujú. hacia lo trillado, y pues, obviamente eso, lejos de ser un exceso o de ser algo, ¿cómo decirlo? Algo torpe, algo que entorpezca la película, pues sí, que tiene que ver con este tono que se lleva trabajando desde el inicio. Pero sí es una película, por ende, muy extraña, pero que posiblemente yo creo que sí la vamos a rescatar. Longlegs. Osgood Perkins ya tiene una película en puerta, Sí, que es la de, creo que se llama The Monkey, creo que es un ajá, remake a la algo película de así. Ujú. Carpenter. Entonces, pues quién sabe, o sea, sí, parece ser que este tipo pues no pinta que se vaya a detener pronto. Y pues esto está padre porque yo no he visto ninguna película de él más que esta. Y pues la verdad es que sí me he visto como un director muy fortalecido, que sabe muy bien lo que quiere lograr con el audiovisual. Y pues eso me deja un buen sabor de boca. Particularmente, esta sí se me hizo una película, digo, con terror a sonar muy chocante, pero pues ahora sí que la película sí me ha dejado esa sensación. Pues sí, una película muy fotográfica porque Ah, es una sí. película donde sí el widescreen está usado de una manera muy marcada, o sea, la composición horizontal, panorámica, se aprovecha al máximo. Ujú. Particularmente hay una toma que me brincó mucho y que dije, sí, o sea, se nota que este era el tema que quería trabajar Perkins, donde la protagonista, Lee Harker, está hablando con su mamá por teléfono y hay una escalera, y ella hay una escalera que baja Sí. y el Ujú. director aleja la cámara y se ponen a hablar como del cielo y el infierno y las plegarias y así. Y o sea, está ahí muy marcada la composición de cómo Lee Harker, que está en la parte de abajo, en la parte Ujú. oscura, y se ve esta escalera que forma un triángulo y se ve la luz por arriba, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo decía, claro, o sea, esto se disfruta verlo en cine y la música Sí. también hace que se disfrute. Que por ahí pues quiero rescatar que la fotografía la hizo un mexicano que se llama Andrés Arochi, que yo el capítulo pasado mencionaba, que parece ser que Osgood Perkins tiene afinidad por trabajar con mexicanos, porque la de Gretel y Hansel la hizo con Galo Olivares. Ujú. Entonces, no sé cómo busque fotógrafos, pero bien ahí. Y pues particularmente aquí la colaboración con Arochi, pues luce bastante, tanto en composiciones, color, tonalidades, etcétera, etcétera. Entonces, ya también desde ahí, o sea, es una película que claramente, y de hecho ya lo hicieron, o sea, es como para capturar los estilos y post de apreciación de la película, ¿no? Sí. Que por ahí también se habla mucho de los frames donde está oculto el diablo, lo cual Muy también es buenos. un elemento inquietante hasta eso, entonces. Sí. Está chido eso. Entonces, pues no sé qué más. Creo que hasta ahí lo dejaría yo. Pues, híjole, es que no quisiera que nos fuéramos tan negativos. Entonces sí, preferiría seguir por el lado positivo. Eh, Creo que aquí yo sí estoy viendo con Perkins que es un cineasta que sí está creciendo. O sea, no tampoco es que haya visto todas sus películas, pero sí vi la pasada, Gretel y Hansel, que para mí es un bodrio horrible. Un intento de copiar a Robert Eggers Mm, fatal. eh, de verdad muy, muy, muy malo. Y que de hecho, o sea, volviendo a lo negativo, tienen los mismos problemas. Es una película que se tiene que sobreexplicar al final, no tiene nada de misterio, o sea, pero de una forma todavía muchísimo más pesada y hasta cursi. Entonces, sí, para mí, esa no me gustó nada. Y me mm, paso de eso a Long Legs. Sí hay un crecimiento muy grande. O sea, también pasar de hasta que ya mencionas la fotografía, o sea, Gretel y Hans es una película que es bonita porque a huevo quiere ser bonita, o sea, no es como que tenga un trabajo tan pensado en la fotografía, o sea, solo es buena, o sea, bien hecha, digamos. Y aquí en Logan Lex, o sea, híjole, o sea, sí es una cosa bien extraña, o sea, cosas que ya mencionaste mucho, pero también hay una cuestión ahí con los lentes que hace ver a los personajes de una forma muy, muy peculiar, o sea, ni siquiera sabría describir de qué tipo están usando, pero, o sea, se ven raros, la gente se ve rara en esta película, y es ese tipo de cosas que para mí son muy pequeñas, pero que van ayudando a crear la atmósfera, ¿no? O sea,
es el tipo de cosas que tu cerebro registra de que está mal, de que algo está mal, pero pues tú conscientemente no estás pensando, ¿no? Como que, esto se ve mal, esto está raro, ¿no? Y creo que aquí Perkins utiliza muy bien como, a veces creo que no es tan del todo formal, o sea, creo que se da chance de que de repente que las cosas se vean pues feas, se vean mal para crear para crear la atmósfera. Y creo que una de las cosas que más me gusta de la fotografía es también como, pues sí, también justamente la parte de los entornos, ¿no? Creo que nadie había utilizado el widescreen para, pues, enseñarte justamente todo lo que puede haber en un lugar y todos los espacios que alguien podría utilizar para atacarte, para llegarte por detrás, para sorprenderte. Y aquí, o sea, creo que las escenas más interesantes son justo de eso, ¿no? O sea, es un personaje que está a un lado de la pantalla o está al centro y a los otros lados tú puedes ver ventanas, puertas abiertas, cosas así, cosas que como digo, o sea, de repente alguien podría pasar por ahí, alguien podría entrar por ahí y, y el personaje está pues desprevenido, ¿no? Creo que esa como construcción pues sí, de los entornos, o sea, a mí me creó mucho paranoia, o sea, yo estaba siempre a la espera justamente de que algo pasara, de que algo llegara, de que algo se viera. Y muchas veces sí pasa, o sea, como dijiste ahorita lo de cómo aparece el diablo de vez en cuando, o sea, sí pasa, de repente sí están ahí esas figuras, pero Ujú. muchas veces no. Y creo que, de hecho, cuando no hay nada, creo que para mí es todavía hasta más pesado, ¿no? Porque eh, pues sí, esa constante sensación de peligro es un poco desgastante, ¿no? Entonces, yo creo que sí, lo que sí termino por admirar de esta película es todo el trabajo atmosférico. O sea, yo creo que sí va a trascender esta película justamente por eso, ¿no? Creo que de aquí en adelante van a ver muchas películas de terror que van a tratar de emular como esta sensación que tiene Long Legs, como pues sí, la atmósfera. Si les va a salir, no sé. Si alguien la podrá hacer mejor, puede también que pase. Puede que alguien por ahí diga como que sepa qué hacer con ella al final. Eh, pero sí, creo que eso va a ser una cuestión que si alguien no alguien, o sea, muchas personas, muchos cineastas van a querer pues implementar en sus propias películas y pues sí, o sea, creo que sí, de muchas formas vamos a recordar esta película. Y también para hablar de Nicolas Cage, o sea, creo que sí es interesante para mí como desentona. Creo que viéndolo esta segunda vez, a mí me encantó su actuación. Y cuando hablamos de la del Hombre de los Sueños, yo decía que ya podemos hablar que ya no tenemos que decir como que, Nicolas Cage está de regreso, ¿no? O sea, que ya tenemos que hablar de las buenas actuaciones de Nicolas Cage. Y creo que con este año ya podemos decir cuál ha sido la mejor actuación de Nicolas Cage. O sea, para mí decidir eso es genial, o sea, habla de que este actor de verdad, sí, ya está de regreso, ¿no? O sea, ya se formalizó de nuevo y tan solo, pues sí, tener que comparar entre sus trabajos en un mismo año, no sé, a mí me da mucho gusto. Y no sé, la verdad creo que ante todo, creo que sí me quedo con El Hombre de los Sueños. Creo que aquí no resulta ser tampoco, no es realmente principal, no sale tanto como esperas, a lo mejor, o no como yo esperaba. Ujú. Lo da todo, pero sí, creo que yo me quedo con la actuación en esa otra película. Pero no sé tú, ¿qué pienses? Lo bueno es que a mí El Hombre de los Sueños me fascinó, entonces creo que me gusta más como película y su personaje en particular, que está más en una gama del Nicolas Cage, como Ujú. incómodo, extraño, introvertido, como que en esa misma gama de personajes de Adaptation. Sí. Aunque aquí pues, obviamente me gusta pues, todo, o sea, me gusta tanto el cómo está caracterizado, lo que hace, digamos, con el perfil del personaje y el concepto con el que juega la película, que bueno, ahí sí no sé qué tanto decir la película y tanto también el aparato mercadológico Ujú. de ocultártelo y de que estés anticipando sus apariciones.
y así, pero dale, o sea, eso de causar expectativa a mí me parece estupendo. Y pues sí, o sea, claramente ya, yo sí diría que tiene por lo menos 4 años, o sea, así desde la pandemia para en Ah, ok. adelante, que se nota que el tipo ya pagó ya no le debe a Hacienda y que Sí, neta ya los sé lo que proyectos que quiere. está tomando ahorita es porque los quiere tomar o porque los quiere incluso hacer o impulsar. Ujú. Y, o sea, se está agarrando cineastas interesantísimos, o sea, para esta, pues a August Perkins, que ya tenía cierta trayectoria del terror. Y en El Hombre de los Sueños se fue con un cineasta noruego que venía a hacer una comedia negra excelente como la de Enferma de mí. Entonces, o sea, está yendo por estos proyectos y es ahí cuando neta él está revirtiendo la imagen, esta chafa que todos tenían de él, de que pues, Sí. era un actor chafa, pero claramente eso fue nada más pues, una faceta que él tuvo que pasar. Ujú. Pero ya ahorita creo que estamos viendo, no sé si decir una segunda época dorada, pero sí, pues un momento, o sea, estamos viendo lo que de verdad, el verdadero potencial que tiene este actor, que claramente lo tenía, pero o sea, ya, esos malos años yo sí digo, ya Sí, quedaron atrás. ya atrás. Ujú. Entonces, pues sí, la verdad es que tanto por Nicolas Cage como por Bruce Perkins, pues que sigan buscando proyectos así, la verdad. Digo, yo no vi Gretel y Hansel, no, no, no sabía esa opinión tuya de esa película, pero bueno, también esperemos siga mejorando. Yo sí espero la de The Monkey, Yo entonces, también. pues, ojalá esa le salga chidilla. Y pues ya si no hay nada más que agregar, pues si quieres podemos pasar a la segunda discusión que se anunció, que es la de El eco de Tatiana Hueso. En efecto, esta película que, si no me equivoco, acaba de ganar el Ariel a mejor documental, pero Ujú, también ya había ganado el mismo premio, pero en el Festival de Morelia, si no me equivoco, del 2023. ujú. Eh, y esta película de Tatiana Hueso, pues se centra en una comunidad pequeña que se llama El Eco. Ahora sí que me faltó buscar exactamente dónde se encuentra, En porque en Puebla la creo que película, es, ¿sí? Ah, ok, porque me sí, parece. creo que en la película nunca lo mencionan como tal, claramente. Sí, Pero yo lo bueno, leí en un artículo, entonces, por eso creo va, que sí es Puebla. pues sí, entonces el Eco, un pueblo, pues sí, muy pequeño, Ujú. y Tatiana Hueso sigue a las familias, a tres familias, si no me equivoco, pero centrándose en específico en tres niñas, adolescentes, y el cómo observan pues su vida diaria y la de sus familias, ¿no? A través de su perspectiva. Y pues bueno, ¿qué me pareció este documental? A mí la verdad es que me ha encantado. O sea, creo que es una cosa, no sé, excepcional, una cosa que eh, me sacó mucho de onda la primera vez que lo vi. Bueno, no sé si me sacó de onda, o sea, yo la vi en la muestra de la Cineteca justo también en el 2023. Ya tiene bastante rato y me sorprende mucho lo tanto que se ha tardado en estrenarse en cines comerciales. Eh, y sí, sí fue una película que a mí me desorientó de alguna forma, por así decirlo. O sea, que yo no sabía qué iba a ver eh, y que lo estaba tratando de entender, pero pues sí, me norteó. Y ahora que ya la puedo volver a ver después de tanto tiempo, eh, me ha dejado fascinado. O sea, sí es un documental, pero es también una especie de ficción leve y creo que ahí lo que se me hace interesante es que Tatiana Hueso sí está, pues, sí tiene como mucha intención de empujar los límites del documental y pues sí, digamos como su veracidad, ¿no? O sea, sí, o como que qué tanto de lo que ves en pantalla en un documental puede ser totalmente veraz, totalmente cierto, y cuando le toca a ella como cineasta, pues de repente empujar a que ciertas cosas pasen, ¿no? O aprovechar que ciertas cosas pasan para ella, pues, crear una línea narrativa, ¿no? O sea, a mí estas películas sí me hacía pensar de repente como de, okey, ¿cómo llegó a este punto, sin que ciertas cosas pasaran en la vida real, no? O sea,
cómo te aprovechas de ello, ¿no? Y para crear hasta ciertos sentimientos. O sea, hay un punto de la película que para mí, pues sí, es como casi un giro. En una película, pues, de ficción narrativa, o sea, sería, pues eso, sería un giro, pero aquí es algo que de verdad pasó. Entonces, eh, no sé, es como un poquito extraño, ¿no? Sí, se me hace un tanto extraño como observarlo de esa manera, pensar que es algo que está sucediendo en una historia, pero que pues, realmente sí sucedió. O sea, estas son personas reales, estas son sus vidas reales, no son actrices ni nada, o sea, son personas que viven en este lugar. Pero pues sí, o sea, fuera de eso, o sea, me parece una película tierna, o sea, es una película que de verdad impulsa por cierto nivel de optimismo. Digamos que es un poco realista, pero la verdad es que viéndolo esta segunda vez me pareció una película muy tierna y no sé, siento que eso es lo que más se me quedó al final. Pero no sé a ti, ¿qué te pareció? Pues no, ahora sí que yo igual he quedado como muy conmovido por esta película. Ahora sí que en esta película, en el Eco, Tatiana Hueso, pues, tiende mucho como a observar la infancia en este Ujú, pueblo llamado El Eco. Y o sea, me gusta como ese carácter observacional y de convivencia que tiene y que no se haya ido hacia otros temas que se pudo haber ido y que ujú, seguramente otros cineastas hubieran preferido tratar de abordar, como pues, el de problemas económicos, el de la violencia, cosas por el estilo, sino que meramente quiere hacer como un retrato vivencial y que sí se centra mucho en las infancias y pues, incluso en el tema de la educación. sí. Ahora sí que Tatiana Hueso, por lo menos desde Tempestad, diría yo, pues ya se ha vuelto una cineasta que se ha consagrado y que ha dado a conocer su nombre como, pues, una de las documentalistas más importantes de México Ujú, y que internacionalmente conocen como documentalistas mexicanos. Yo diría que a la par de Berardo González, ya serían como que los dos, los nombres más importantes del documental mexicano. Incluso, pues sí, o sea, yo nomás veía que esta película se presentaba en Morelia y en la muestra, pero incluso en ese Inter ya había tenido un pequeño estreno en Estados Unidos Ah, sí. y allí le fue muy bien. O sea, esta película causó muy buenos comentarios, particularmente en Estados Unidos. Dentro de otros premios que también se llevó fue en el Festival Internacional de Berlín, que ahí fue su premier mundial. Ujú, Y ahí le dieron un premio a Tatiana Hueso de dirección y un premio específicamente a documental. Y bueno, pues sí vale la pena mencionar los Arieles porque tal cual acaban de ser este fin de semana. Y no solo se llevó mejor documental, sino también se llevó fotografía y sí. música. Y pues esa es la otra cosa que sí digo, por la que me gustó mucho este documental. O sea, sí. Al ser un documental que no tiende tanto a ser un testimonio o explicar algo, es más como de seguir a los personajes, pegarse a ellos. Y muchas veces es una onda muy íntima, de que se meten a casas Ujú, que son muy oscuras y no sé, grabar a la niña que está bañando a la abuela, grabar cómo está cocinando, cómo está preparando algo con su mamá, o sea, sí, ese tipo de cosas, pero también cuando sale y graba al niño que persigue un pato, cómo corren, cómo están en el río, son unas cosas así de, wow, qué imágenes, qué preciosidad, o sea, sí, la verdad es que sí es una cosa que se aprecia mucho, es una película, es un documental, y eso me gusta mucho de los documentales, cuando no solamente se, o- se orillan a tener que narrar o a informar, sino cuando también son películas que tú puedes disfrutar así con todos los sentidos. ujú, Y es ahí donde se diferencia un poquito de Tempestad, porque Tempestad sí es una película testimonial, que es muy buena, de hecho, yo sí la recomiendo, porque te está contando como estos casos muy graves de lo que se vive en las prisiones de México, estos temas que ya se conocen, de desaparición forzada y así. Y, o sea, te están contando varias historias que son ultra dolorosas, solo que ahí el recurso que utilizaba
Hueso, bueno, Tatiana Hueso era que como no podía ilustrarte todo lo que se cuenta, de pronto se iba a analogías o a metáforas visuales. Y esta película, por el contrario, pues casi que no se Sí. explica nada, sino es puro grabar el momento. Ujú. Y en cuanto a esto que tú dices de que cómo se logra una narración, o sea, es interesante porque ahí siempre que uno cuando escucha hablar a documentalistas sobre su proceso, pues casi siempre, según yo, tiene que ver mucho con cómo se acercan a su sujeto de interés o a las personas que están grabando, ¿no? Y un caso muy célebre recientemente es Maite Alberdi, ¿no? Que hizo El Agente Topo y La Memoria Mm. Infinita. Y ella sí es mucho de usar trucos y de infiltrarse y de no me ves y te estoy grabando, o sea, incluso luego, o sea, llega a crear narrativas dentro de su entorno para que diga como ella de, ah, sí, es que nosotros somos de una campaña de otra cosa que no tiene que ver con ustedes. O sea, cosas así. Entonces, aquí no he leído bien el proceso, bueno, sí un poco que leí un artículo, pero sí, o sea, Tatiana Hueso, pues como que buscando dónde iba a grabar este documental, da con este pueblo, claramente tuvo mucho acercamiento con la gente de este pueblo. Ujú. De hecho, por ahí tengo entendido que se le cruzó grabar Noche de Fuego, entonces este es un documental grabado creo que alrededor de 4 años, pero donde hay Sí, como esta dijo que pausa, 4 años te estuvo ahí. pero hay una pausa, hay una interrupción para grabar Noche de Fuego, entonces sí se tomó su tiempo para conocer a esta gente y no sé, igual y ahí el secreto es eso, es como de, ¿sabes qué? Si vas a hacer un documental es full, full con el sujeto de interés, entonces es no despegártele y ¿sabes qué? Fijar un vínculo de confianza, porque eso es Ujú. otra cosa que brinca en todas las conversaciones que hay en esta película. O sea, el hecho de que está los personajes hablando entre ellos y diciendo cosas que yo sí digo, ¿cómo dices esto enfrente de la cámara si es tu vida? Ujú. Y sabes que mucha gente lo va a estar observando. Pues obviamente creo que es por la afinidad que tienen hacia quién los está grabando. Entonces, eso también es un ejercicio, la verdad, muy interesante. Entonces, por eso y más, pues sí, yo sí diría que Tatiana Hueso ya es sí o sí nombre imprescindible en la cinematografía contemporánea mexicana. Pero bueno, ya también en el mundo, como dije, ya se está dando bastante a conocer. También ya en el extranjero Noche de Fuego tuvo cierto alcance. Ujú. En su año fue la película que ganó el Ariel, o sea, sí, es una cineasta que se está dando a conocer y bueno, con trabajos como El Eco, pues obviamente pues es de aplaudirle, la verdad. Entonces, pues yo también termino muy entusiasmado con esta película. Pues sí, o sea, creo que aquí la cosa es sí siento que Tatiana Hueso lleva mucho a la experiencia. Eh, pues sí, o sea, no sé cómo decirlo, porque pues uno no quisiera decir, ¿no? Como de que, sí, nos va a enseñar la vida de estas personas para, como espectáculo o algo así, ¿no? O sea, creo que ahorita que dijiste que es algo muy íntimo, es ahí donde ya como que me hizo clic, que es eso, ¿no? Es ver una experiencia muy íntima, es observar la vida de estas personas y pues que obviamente es muy ajeno a tu realidad, ¿no? O sea, o a la realidad de muchos de nosotros. Eh, pero que a la vez como que encuentras algo en ello, ¿no? O sea, encuentras algo en estas personas que pues obviamente se siente pues cercano a ti, ¿no? O sea, es un trabajo muy humanista en ese sentido, es tratar de encontrar pues en qué, pues qué son las experiencias, parte de las experiencias universales, ¿no? O sea, pues todos fuimos niños, ¿no? O sea, todos jugamos a la escuelita y cosas así, o sea, todos tenemos objetivos, tenemos sueños, lo que quieras, o sea, todo eso nos pasa igual, ¿no? Y me gusta esa mirada que tiene Tatiana Hueso porque, eh, no sé, es justo lo que mucho se le critica mucho a otros documentalistas, ¿no? Que ponen como su mirada exterior. Ellos ven mucho desde donde ellos viven, lo que ellos han vivido. Y pasa esto que digo, ¿no? O sea, de repente sí se vuelve observar a estos sujetos un poco como un espectáculo, ¿no? Como
casi casi como ir al zoológico humano a ver lo que están haciendo en localidades, en pueblos alejados, digamos, pues de las zonas urbanas, ¿no? Y, y siento que nada de eso está aquí, ¿no? Nada de eso está en el eco. O sea, es una película que tú entras y de repente, pues ya vives ahí. O sea, creo que ese es como el efecto más interesante y más, digamos, sí hasta bonito de la película, que de repente tú ya estás viviendo con estas personas, ¿no? Tú ya estás en su día a día, ya estás ahí presente. Y creo que a mí me gusta eso porque, no sé, se habla mucho esto de que, es que la vida a través de la mirada de los niños, ¿no? También creo que es un como tema medio ya recurrente en el cine, pero yo siento que este sí se distingue bastante, o sea, creo que aquí sí, de verdad, puedes observar la vida pues, cómo es a través de los niños, ¿no? Y también cómo llegas a ese punto en el que ya no eres niño. Y es ahí donde la película para mí sí da como una vuelta muy interesante, ¿no? O sea, cómo pasa de ser como algo como muy íntimo, muy sencillo, muy hasta amable, digamos, y de repente te empieza a dejar caer cosas que, como tú dices, o sea, ¿por qué? ¿Cómo hablan de esto enfrente de la cámara, no? De repente ya se vuelve una cosa mucho más, pues no solo íntima, o sea, ya muy, no sé cuál sería la palabra, pero o sea, pues que para estas familias como que ya es demasiado fuerte como para estar viéndolo, pues tú de esta manera, ¿no? Y, y no sé, a mí eso me deja impresionado, o sea, de la capacidad de Tatiana Hueso de acercarse a estas personas, porque en efecto, o sea, no es alguien que se presente como una extranjera, digamos, ¿no? De lo que viven estas personas. Se presenta como alguien pues que a lo mejor las comprende, que las entiende, que se llevan bien con ellas seguramente y que, o sea, están, pues que se presentan en la cámara con cierto gusto, ¿no? Y yo creo que todos los documentalistas quisieran presumir eso, pero quizá ni siquiera la mayoría puede. O sea, realmente toma cierto tipo de persona llegar a hacer una película como esta, ¿no? Que de verdad puedas entrar a la vida de alguien de esa manera y retratarla pues sí, sin esa perspectiva tan del exterior, tan ajena a su entorno. Entonces, o sea, para mí es cosa de otro mundo esta película y ojalá pues tuviera un poquito más de reconocimiento porque, o sea, estábamos hablando de que pues ya 2 semanas en cartelera y ya ha desaparecido de gran parte de los cines. En la Cineteca ya horarios en la noche. eh, y digo, pues no puede ser, ¿no? O sea, ojalá que después de que ya ganó el Ariel, pues que resurja un poco en cines independientes, aunque sea, porque pues sí, es una película que se tiene que ver, sí o sí. Pues sí, digo, tristemente esta es una película que va a tener que batallar por un espacio de exhibición. Bueno, más bien ya lo batalló, por eso tardó Ujú. bastante en estrenarse y por eso ya ahorita tiene los horarios que tiene, pero pues ahora sí que incluso estamos hablando de una documentalista que es ya distinguida y de prestigio. Sí. Ya otros documentalistas creo que ni pueden aspirar a eso. Entonces, pues sí, es un terreno muy difícil el que uno se enfrenta cuando hace documental, pero pues ahí sí que también, ahí sí que sí es de un poco adjudicarle su parte al espectador y pues, tratar de alentarlos hay que ver más este tipo de películas. Yo sé que es muy difícil, pero eh, pues si de vez en cuando uno se da la oportunidad y vamos a ver el documental de la Cineteca. Eh, en vez de ir a ver a la retrospectiva de Lars von Trier, voy a ir a la semana de cine dominicano. O sea, ese tipo de gestos pues son importantes, porque digo, ya sé que uno quiere ir a ver a Lars von Trier, o sea, yo soy su fan número uno, pero, o sea, también hay que tratar de ver otro tipo de cines. Y eso que estoy hablando de Lars von Trier, ya ni se diga de los que ni pisan la cineteca, lo cual está bien. Exacto. Pero pues sí, o sea, de que hay que tratar, pues, pues sí, como con espacios como este, ¿no? Que le estamos dedicando un capítulo a este documental.
tratar de difundir la palabra de hay un documental que vale la pena ver. Y bueno, ahí también agradecerle un poco a las plataformas que muchas veces sí ponen a nuestra alcance pues este tipo de materiales. O sea, Sí. no sé si todavía, pero pues hubo un tiempo en que Netflix sí te puso casi todo lo de Berardo González y ahí lo podías ver. Ujú. Y en Netflix tú puedes ver Noche de Fuego y creo que Tempestad, hay veces que está en Movie, o sea, Ah, sí, va cambiando. Ujú. uno las tiene que cachar por ejemplo, Netflix al full ya adoptó a Maite Alberdi y ahí anda estrenando sus películas. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, qué bueno. Ahí sí que, de las pocas cosas buenas que puedo decir de Netflix. Em, eso por un lado. Y por el otro, pues ya hablando de esto de la cercanía con el sujeto, o sea, también creo que tiene que ver con esa labor que requiere cualquier documental, que es la de la investigación. Y yo siento con Tatiana Hueso y incluso con Everardo González que muchas veces su labor de investigación consiste en vamos a sumergirnos en el contexto y me voy a volver parte de ellos. Y Ujú. eso hace que pues les den testimonios que son así una cosa de wow, o sea, ¿de verdad te confiaron esto? Entonces, o sea, es ahí cuando yo sí digo, con todo y que los dos, les voy a decir una neta, o sea, yo luego veo entrevistas con Tatiana Hueso y con Everardo González y digo, o sea, se ve que estos tipos son lo más parco de la vida y que no se me antoja nada invitarles una cerveza. Pero veo sus documentales y es como de, no, pues están brutales estos güeyes. Saben lo que hacen, eso me queda claro. Y en cuanto al carácter experiencial de esta película, muchas veces yo viéndola pensaba en el cine de Carlos Reigadas, que es un cineasta que le gusta mucho grabar en el campo y creo que él, fuera de los tres amigos, aunque incluso muchos creo que lo pondrían encima de los tres amigos seguramente, pero creo que él es el cineasta mexicano que más ha logrado un cine que es audiovisualmente fascinante. O sea, Sí. el cine de Carlos Reigadas son experiencias impresionantes. Y yo de pronto viendo El Eco decía, wow, o sea, esto, esto es como el cine de Carlos Reigadas, o sea, está en este grado de belleza. O sea, Ujú. casi que a lo Terrence Malick, ¿no? O sea, está en este grado. Y, o sea, es por eso un documental que es muy agradable y muy bello de ver. Entonces, pues, ya con eso creo que yo concluiría. Pues creo que sí, yo también ya podría dejarlo ahí, o sea, pues no, lo único que queda decir es que pues sí, o sea, si tienen el chance por ahí, si resulta que hay una función del eco, vayan a verla, porque creo que sí es algo que se tiene que ver, se tiene que experimentar y pues se tiene que apoyar a una película de este tipo. Y pues para que Tatiana Hueso siga chambeando, porque pues, va empezando, o sea, es una cineasta que la neta es que va empezando, entonces sí tengo muchas ganas de ver qué sigue en su carrera. Pero bueno, pues ya, si no queda más que decir, entonces nos podemos despedir y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.